¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido. Y esta semana tenemos un capitulazo porque vamos a hablar de vampiros. Sí, hicimos una encuesta en YouTube. Gracias a todos los que participaron. Ahí vamos a seguir poniendo más encuestas en la semana para que sigan participando y pues nos digan de qué quieren hablar. Recientemente venimos de un live del domingo pasado en el que estuvimos platicando tanto del capítulo anterior como de capítulos que la gente quiere escuchar. Si tienen alguna sugerencia o algo, ya saben, buscarnos en nuestras redes sociales como el Podcast Perdido. Ahí pueden dejar sus sugerencias y eventualmente en las encuestas que hagamos en YouTube participar y decir de qué tema quieren que hablemos. Esta semana lo pusimos entre vampiros contra zombies y ganaron los vampiros. Está bien. Ahora yo tengo una duda. El vampiro canadiense, güey. ¿Era un vampiro que estaba de visita en Canadá y lo mordió un canadiense? ¿O era un canadiense al que mordió un vampiro? Esa es mi duda. Era un vampiro que se topó, era un canadiense que se topó con el vampiro fronterizo. Exactamente. Bueno, empieza, ya, arráncate, güey. Fíjate, ahorita les voy a platicar, les voy a contar 4 o 5 relatos relacionados con vampiros de aquí de México. Ok. Ya eventualmente, como platicamos en el live, vamos a ir hablando o centrándonos un poquito más en los temas, ¿no? Tanto de las películas como de dónde vienen los vampiros en sí y toda esa cuestión. Los vampiros vienen desde el antiguo Egipto. Ok. No, eran recolectores de almas, ya después se retoma en muchas culturas. Lo que hablamos de que hay diferentes mitos que se van juntando en las diferentes culturas que existen alrededor del mundo. Y uno de esas criaturas son los vampiros. Ok, pero esta vez vamos a hablar de vampiros en México, ¿no? En México, sí. Está interesante. Tengo 4 o 5 relatos, no recuerdo. Ahorita los vamos a ir echando, ¿no? Pues arráncate, mi rey. Vamos con el primero, ¿no? Un saludo a nuestros amigos de Guadalajara y en especial a aquellos que no es que no recuerdo el nombre. En especial aquellos que nos pidieron hablar sobre mitos de su lugar y que nos dijo acerca del árbol del vampiro del Panteón de Belén en Guadalajara. A finales del siglo XVIII, en la época colonial, llegó a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco obviamente, un hombre rico de nombre Don Jorge, que se distinguía por andar siempre bien vestido y haber comprado una hacienda muy costosa ahí precisamente en Guadalajara. Sin embargo, este cabrón no logró la simpatía de los habitantes, a quienes les parecía sospechoso que siempre vistiera de negro y realizara largas caminatas solamente por la noche. Ok, ya desde ahí ya se siente sospechoso el cabrón, ¿no? Sí, además de que su personalidad pues siempre estaba llena de misterio. Ajá. Repentinamente empezaron a aparecer animales muertos por toda la barranca de un barrio que era llamado El Carrizal, ahí mismo en Guadalajara, no muy lejos de la hacienda de este cabrón. Los cuerpos estaban sin gota de sangre y con huellas de mordeduras en el cuello. En un principio los habitantes le atribuyeron toda esta situación a una epidemia. En ese entonces pensaban que se trataba de la gripe española. Ajá. Nada más, una gripa que se transmitía por medio de la picadura de un mosquito. Ajá. Entonces estos güeyes pensaron que esos piquetes que tenían en el cuello tenían relación con la epidemia de la gripe española. Que estaba muy fuerte en aquel entonces. Sí, nada más que dices, güey, pues un pinche mosco no te deja esos hoyotes en el cuello. Sí. ¿No? Cuando empezaron a aparecer cuerpos de niños y adultos con las mismas características, la ciudad entró en pánico y los habitantes optaron por no salir de sus casas cuando se ocultaba el sol. Esta criatura, esta entidad, empezaba ya a meterse con niños y con adultos. Y dejando los mismos, así igual, sí, dejándolos sin sangre y pues básicamente mutilados, ¿no? Durante esas horas rezaban en sus casas por lo que creían que era una maldición que había caído sobre su gente, sobre la gente del pueblo de ahí, ¿no? El pueblo decidió buscar al asesino y así fue como, según la historia, descubrieron a Don Jorge cuando mordía el cuello de una de sus víctimas. ¿Lo cacharon? En el acto, güey. Sí, supuestamente lo cacharon mientras estaba prensado en el cuello de una de sus víctimas. En esa ocasión logró escapar, porque los pobladores pues lo agarraron a pedradas, nadie se quiso aventar o acercar a darle en la madre. Pero mira, una buena piedra siempre es efectiva, ¿no? Ajá, sí, tanto con perros como con vampiros, parece ser. Sí, ¿no?
En esa ocasión, te digo, logró escapar y ya después los pobladores le pidieron al sacerdote que fuera a la hacienda a exorcizarlo. Ujú. Pero pues no estaba en la hacienda, yo creo ya sabía que lo estaban buscando, entonces ya no estaba ese cabrón ahí. Una noche los pobladores, atraídos por unos gritos, descubrieron a don Jorge atacando a otra víctima. Ok. A otra víctima, obviamente la primera donde lo cacharon pues la mató. En esta ocasión escuchan los gritos y van a ver y está este cabrón atacando a otra víctima. Algunos jóvenes iniciaron la persecución de quien llamaron el vampiro de Guadalajara. Un viejo gitano les aconsejó atravesar el corazón con una estaca de madera y enterrarlo en un cementerio, por lo que le tendieron una trampa y para su sorpresa lograron atraparlo. Ok. Cayendo un poquito a lo de la estaca, ¿no? Como les digo, más adelante, en capítulos posteriores, les voy a platicar un poquito más de cómo es toda esta cuestión de los vampiros. Pero se cree que la estaca dentro del corazón no es para matar al vampiro. Se cree que una vez muerto el cadáver es necesario clavarlo con una estaca para que no pueda salir de la tumba. Ah, o sea, la épica estaca en el corazón al vampiro es para clavarlo a la tumba, güey, ¿no? Así es. Ok, No, es un clavo enorme, pues. Sí, porque como ya platicamos, los vampiros o el vampirismo atribuía ¿cómo se llama la enfermedad esta? Tuberculosis. A la tuberculosis. Entonces, cuando una persona se enfermaba de tuberculosis, tosía y escupía sangre. Uh-huh. Y se ponía blanca y los ojos, Ajá. todas las características. Entonces la gente por eso decía que un vampiro era una persona con tuberculosis. Cuando esta persona sucumbía a la enfermedad, era enterrada en el panteón. Y entonces, por creencias, ellos decían que el supuesto vampiro, la víctima de la tuberculosis, tenía que ser enterrada, tenía que ser fijada al ataúd con una estaca. Como entomólogo con cucarachas, güey. Ándale. Entonces agarraban y ponían la estaca, ya muerto. Entonces, de esa manera, si el Strigoi, el vampiro, despertaba, le fuera imposible salir, porque estaba clavado. Pero bueno, vamos, esa es parte de ahí va, y fue el consejo que les dio este gitano, y por fin lo capturaron, ¿no? Pero este gitano les dice, con eso lo matas. Bueno, ok. Entonces, ya es parte de la deformación de la historia, del mito. No, ya cuando lo atrapan, le enterraron la estaca a don Jorge. Y este cabrón, poco antes de morir, juró vengarse. Después de seguir el consejo del gitano, los jóvenes llevaron del cuerpo de don Jorge al panteón de Belén, donde lo enterraron. La sorpresa de los pobladores fue mayor cuando la estaca con la que habían matado a don Jorge, poco tiempo después se partió en dos, partió la tumba de don Jorge en dos y nació un árbol. Nació un árbol de la tumba del supuesto. La estaca se convirtió en un árbol que se partió en dos. Ok. Con lo que nació una de las leyendas más antiguas de Guadalajara, muy comentada por todos nuestros seguidores que nos han platicado acerca de ella. Okay. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba o sea cortado desde la raíz, ese día será liberado nuevamente el vampiro y regresará a cobrar venganza a la aterrorizada población. No manches. Está bueno, ojalá se parta un día. Entonces, no sé si me expliqué, ¿no? Llega la estaca se convierte en un árbol que parte la tumba y se parte el árbol en dos. El día que el árbol se caiga, lo quiten o lo desentierren, van a liberar al vampiro. Le habrán quitado la estaca del corazón. Del pecho. Entonces se afirma que durante la noche, entre las ramas del árbol, se pueden ver reflejadas las caras de las víctimas. Okay. El árbol actualmente se encuentra protegido por una reja, ya que llega la gente buscando comprobar que realmente sale sangre de don Jorge, porque se cree que del árbol brota sangre. Ok. ¿No? Y esa es la leyenda, el relato del árbol del vampiro del panteón de Dolores en Guadalajara. No, está muy bueno. Está el panteón Belén. Panteón de Belén en Guadalajara. Ok, está muy chido, güey. Es que, mira, no sé si esto también tenga relación en cuanto a mitos con el mito de Sleepy Hollow, güey, porque ahí me parece que también que el árbol sangra, güey. Y también en ese árbol está enterrado el jinete sin cabeza, güey. Yo creo que como más o menos como por ahí va, pero pues está bien chido, güey. Es lo que te digo, güey. Hay muchas cosas en México que tienen una mitología muy chingona, pero que no ha sido explotada, ¿no? No necesitamos buscar. Ni siquiera necesitamos buscar referencias góticas en países europeos, güey. Aquí hay un chingo porque aquí le cayó
mucha banda europea, güey. Fíjate, recientemente vi el capítulo 5 de Moon Knight, Ajá. ¿no? La serie de Disney+, véanla, está muy buena. Entonces, y estaba platicando ahí con mi familia, estábamos platicando acerca del capítulo. El capítulo te habla de muchas de las creencias que tienen los egipcios acerca de la muerte. Ujú. Y una de mis hijas me preguntó que si eso pasaba en México. Y efectivamente en México Es lo mismo. existe una Incluso- mitología tan cabrona que no necesitamos buscar en otro lado. Lamentablemente, no sé, no ha habido alguien que pueda canalizarlo de la manera correcta, pero hay muchísimas cosas que pueden salir de aquí. de Incluso México. con respecto a la muerte, creo que está un poco más nutrida aquí, incluso más nutrida que el inframundo mexicano, creo que es más nutrido que el de los, ¿cómo se llama? Los egipcios, No, que el más popular, güey. los Está- egipcios. No, estaba más nutrido que el de Dante, güey. Ay, Y eso que el de Dante es una obra bastante chingona. Pero bueno, sigue. ¿Qué otro tienes? bueno, te tengo la leyenda del Camazotz. El Camazots ese es mexicano, El ¿no? Camazotz es maya. La palabra Maya. viene del maya, que puede traducirse como el murciélago de la muerte. O sea, literalmente es el murciélago Ajá. de la muerte. Por ahí anduvo rondando mucho la imagen de que es el Batman mexicano. Pero esa una- idea de hacer el mexicano es como que no termina Nada. de cuadrar, El ¿no? Camazotz, que la imagen que aparece así como del Batman mexicano, pues obviamente es una escultura que se hizo actualmente en referencia a los dos temas, Ajá. tanto a Batman Porque como al Camazotz. son muy similares, ¿no? Ajá. Batman es literalmente el hombre murciélago y aquí es eso. Sí. Entonces, este Camazotz es representado de manera regular como un ser que tiene una forma humana, pero cuenta con características como tener cabeza de murciélago y alas de este mismo animal. Está más monstruoso, güey. Me gusta más. Sí, está más Digo, caro. me gusta mucho asociar a Batman con Ben Affleck, porque está guapísimo, pero en cuanto a mitología, un hombre literalmente mitad murciélago, mitad persona, está más interesante, güey. Imagínate la monstruosidad que sería representar un humanoide con cabeza de murciélago, güey. Y es lo que te ¿No? digo, aquí en México hay muchísimo, ¿no? Según esto, el Popol Vuh explica que el murciélago anteriormente fue una especie de ángel, el cual bajó de los cielos para cortar la cabeza de los seres humanos de madera creados por Quetzalcóatl. Ok. ¿No? Estos humanos de madera fueron una encarnación anterior a la humanidad y creados por Tepehui y Kukulcán, que ya sabes las similitudes entre los mayas y los aztecas, tanto de Kukulcán como de Quetzalcóatl, pero como los vieron inexpresivos y sin sentimientos, tuvieron que ser exterminados. Ok. Entonces esa era la misión del Camazotz. Este dios oscuro tiene muchas funciones y poderes. Se decía que al ser señor de la vida y la muerte podía llegar a curar cualquier tipo de enfermedad, pero al mismo tiempo tenía el poder de cortar el hilo de la vida en el momento en el que él quisiera. Ok, está muy chingón, güey. Incluso se hablaba de que su presencia era tan poderosa que los seres humanos comunes podían perder la vida simplemente por estar cerca de este dios. Era un dios oscuro, era un emisario de la muerte, a final de cuentas. Existen teorías en tiempos recientes que hablan de que este papel se le dio en base a la proliferación de vampiros en la región suroeste de México. Otra vez volvemos a lo que ya te he comentado con anterioridad. Yucatán y todas las zonas del suroeste mexicano están llenas de historias y de mitos muy cabrones. Eventualmente vamos a platicar un poquito de ellos. Pero bueno, se empezó a visualizar la proliferación de vampiros en esa zona, que al verlos atacar y matar a personas y animales fue la inspiración de este dios. Ok. Entonces se cree que había vampiros antes del Camazotl. Oh, ya. Y pues está la historia del Camazotl. Está muy chingón, güey. Está interesante ¿no? Este me gustó más. Más porque tiene que ver un poquito con cuestiones prehispánicas. Es que siempre ese tema está muy chido, güey. Está bien rifado. Como hay muchísimas historias que el mismo, ¿cómo se llamaba Bernal del Castillo? Es que hay muchos relatos de Bernal Díaz del Castillo, güey, en el que básicamente te está narrando seres mitológicos, güey, que él según vio y Desde que plasma gigantes. en sus escritos. Y eso aunado a los códices en donde también vienen mucha mitología, pues te hace un universo bastante chingón, güey.
de explorar a fin de cuentas. Sí, ¿no, sí, güey? sí, está muy ¿Qué bueno. otra traes, güey? Te traigo la mujer vampiro de la iglesia de San Juan Bosco en Tamaulipas. Una mujer vampiro. Ajá, esa iglesia también tiene... Ahorita te voy a contar un poquito, Ajá. ¿no? La historia de la mujer vampiro de la iglesia de San Juan Bosco inicia en los años 70, ¿no? Rodeado de misticismo y ocultismo que había en esas épocas aquí en México, de lo que ya hemos hablado aquí con anterioridad. Una de las más conocidas de esta leyenda de Tamaulipas, es esta de la mujer vampiro. Y la historia inicia con el padre Ignacio Rosilés enamorado, al querer cumplir con la santa voluntad de una dama de alta sociedad, terminó creando un suceso que he recordado hasta nuestros días. Ok, ¿cuál fue? Ahorita te voy a contar todo esto. En los años 70, cuando el padre Ignacio Rosilés, quien se encontraba dedicado en cuerpo y alma a la rehabilitación de su parroquia, recibió el respaldo de la esposa del superintendente de la refinería de Reynosa, Tamaulipas. La benefactora siempre manifestó al sacerdote que el día que muriera le permitiera que sus restos descansaran en la iglesia, en donde de manera incansable dedicaba el tiempo que le sobraba de las labores de madre y esposa a estar ahí al servicio de... Se la vivía en la pinche iglesia y su última voluntad fue, pues, entierrenme aquí me la paso. Ajá. Tras el paso de los años, los hijos crecieron y fueron grandes profesionistas y fueron mandados a trabajar a Salamanca, en Guanajuato, lugar a donde se llevaron a la distinguida mujer para que viviera con ellos. Pero ¿por qué? Si de todas maneras su última voluntad era descansar ahí, ¿por qué se la llevan, cabrón? Hasta que falleció de vejez en 1973 y fue enterrada. Pero al enterarse el padre enamorado, el padre de la parroquia donde ella quería ser enterrada, sí, sobre el deceso, decide entrevistarse con los dolientes, a quienes les pide su aprobación para exhumar el cuerpo y trasladarlo a Ciudad Madero, donde descansaría para toda la eternidad. Es que era esa su voluntad, güey. El único que estaba respetando la voluntad de la anciana era el padre de esa parroquia, y ¿no? Como Güey? era la que daba lana, pues decían, no, pues sí, Bueno, sí, también, ¿no? Era la benefactora de vamos todo a ese cumplirle pedo. su voluntad. Hasta este punto se puede considerar como la verdad de la historia e inicia la leyenda, ya que cuando llega el cuerpo de la señora fue recibido por los vecinos que vivían en los alrededores de la iglesia, ya que la mujer era considerada una gran benefactora para los maderenses. O sea, sí accedieron a llevársela, Sí, al ¿no? final sí se la llevaron. La sorpresa fue cuando al desenterrarla y abrir el féretro se percataron que el cuerpo estaba intacto, incorrupto, solamente le habían crecido el pelo, las uñas y los colmillos a desproporción de su fisonomía, por lo que los enterradores le llamaron la mujer vampiro. Ah, yo pensé que sí habían matado a alguien, güey. Ahorita. Ajá. A pesar de lo sucedido, Ujú. continuaron con el proceso de traslado a la parroquia de la colonia Árbol Grande en Ciudad Madero. Ujú. Ahí se hizo una misa de cuerpo presente y hubo un montón de gente que se juntó para ir al funeral. Pues era de la alta sociedad. Y aparte era benefactora. Y era benefactora. de Ciudad Obviamente Madero. todo el pueblo le iba a jalar ahí, güey. ¿No? Ajá. Es como cuando se murió Pedro Infante, cabrón. Todo Sí, sí, sí. México estaba ahí. Entonces cuando se hizo una gran aglomeración, terminaron tirando el ataúd. No, man. Cuando tiran el ataúd se sale el cuerpo. Ok. Entonces cuando se sale el cuerpo toda la gente se espantó y se salió de la iglesia para regresar inmediatamente con antorchas para tratar de incendiar la iglesia. Ah, pero ¿por qué? Pues si nada más había caído el cuerpo, güey. Pero ya traían la onda, la historia de que era la mujer vampiro. Acuérdate que cuando muere en Guanajuato y la desentierran, Bueno, dicen, la no exhuman. mames, está intacta, Ajá. pero nomás trae colmillos. Ok. Y Bueno, ya ok. cuando llega a Ciudad Madero a la iglesia, la desentierran y pasa eso. Ajá. Se sale, pero fue porque ellos mismos hicieron el desmadre Pero y entre se salió el cuerpo. Y entre el desmadre, entre la bulla y todo ese pedo, pues dijeron, vamos, pues si las dudas, Ajá. vamos a quemarle el cantón, pero... Y luego, pues tú dices, normalmente todo eso queda como leyendas o como cuentos que la gente cuenta. Ujú. Sin embargo, cuando vas ahí al funeral y estás ahí en todo el desmadre, a lo mejor fue la misma gente la que tiró el ataúd, pero cuando se cae y se sale el cuerpo, la gente dice, no es un cuento. Es verdad que porque el la cuerpo estás está viendo. intacto. Ajá, sí. Y independientemente tú de que los colmillos y eso. Pero ¿no? te das, o sea, ya lo estás viendo, Lo güey. Lo estás que, viendo que el lo que cuerpo se está cuenta, intacto. lo que se Ajá. cuenta del cuerpo, estás viendo, pues al menos que la mitad es verdad. Ajá.
Y te digo que ya querían quemar la iglesia, ¿no? Ya que el cuerpo de la mujer, según ellos decían, estaba gritando. La Ay, sí, ya mujer está cabrón. vampiro estaba gritando y supuestamente ahí es ya cuando empieza como que a romperse la psique y se empiezan a inventar historias. Porque, por ejemplo, unos dicen que la mujer empezó a gritar y corrió a esconderse al sótano de la iglesia. Y dices, bueno, probablemente eso ya no es Ya es la cierto. exageración del Ajá, momento. ¿no? Entonces tuvo que intervenir el ejército mexicano para evitar que toda esta situación se volviera más cabrona. Güey, es que ya estaban quemando una iglesia, güey. Ajá. Entonces, desde ese momento la gente empezó a decir que la ven volar desde la cúpula de la iglesia, de ahí de San Juan, hasta la catedral de Tampico, así como que la han visto volar por Playa Miramar, No, donde está la base extraterrestre. ah, es en Pero bueno, Tampico, ¿no, güey? ajá. Ok, güey. Entonces, Es que sí está loco, güey. Pues es que no, fue tanta la histeria colectiva de ese pedo, güey, que estaban quemando la pinche iglesia, güey. ajá. Y estamos hablando de gente religiosa que está quemando su lugar, de Imagínate reunión, el güey. terror El que terror tenía. que generó que se les cayera ese pinche pedo, güey. Los hizo ir incluso en contra, güey. Ajá. Pues de lo que más temen, que es su Dios, güey. Lo iban a quemar su cantón, güey. Ahora Está cabrón. imagínate qué habrá pensado la gente porque la gente sabía que el padre fue el que la trajo. Ajá, imagínate, el padre iba a terminar como un emisario del mal, güey. Ajá. ¿No? Antes si no lo quemaron a él también, güey. Él fue el que insistió en traérsela. Los hijos ya se la habían llevado, ya se la habían enterrado, güey. El padre hizo todo. Ir con la familia, convencerlos, exhumar el cuerpo. Vieron que el cuerpo estaba impoluto, güey, y con colmillos, y aún así se lo llevaron para allá. Ya que se lo llevan, congregan a toda la gente, se cae esa madre, incendian toda esa madre. Antes si no le hincharon al padre, güey. Básicamente, el pinche padre fue el causante de las desgracias, todo este pinche de las desmadre. desgracias de ese lugar y no solo eso, sino el causante de las futuras apariciones de esta supuesta vampira, güey. Ajá. Está cabrón, güey. Sí, El padre tuvo la culpa, güey. Ajá. Y hay más historias alrededor, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otra historia que corre a cargo de Ernesto Díaz, quien mencionó que cuando se encontraba jugando durante la noche en compañía de sus amigos, allá en la colonia Árbol Grande por los 70s, logró percatarse que algo surcaba los cielos, Ajá. ¿no? Y provocó el temor de él y de sus amiguitos que corrieron en chinga a sus casas, ¿no? Destacó o dice que al momento en el que llega a su casa y le platicó a su padre lo que sucedió, su papá le mencionó que efectivamente hay una historia llena de terror, de misticismo, alrededor de una mujer que fue exhumada del cementerio de Salamanca y trasladada al cementerio de Tamaulipas, al sur de Tamaulipas, Ajá. y que se convirtió en un ser de oscuridad, la cual durante las noches rondaba el municipio de Madero para atacar a los niños quienes jugaban en los alrededores. Okay. Situación que los obligaba a resguardarse en sus hogares al momento en el que se ocultaba el sol para no ser víctima de la novia de la noche. Ay, güey. Ese título está bueno, ¿no, güey? Entonces está... Ese está más chido, güey. Está más complejo, güey, porque no mames, ya involucras dos pueblos, cabrón. Ajá. Entonces ahí si tenemos seguidores de ahí de Tampico, de Tamaulipas, cuéntenos la historia. Mándanos la foto de la bruja. Yo, de la vampira. Ajá, de la vampira. Yo tenía la información de que esa iglesia es la que tiene en el piso esvásticas nazis. Que es la iglesia que tiene un montón de simbología nazi. Okay. Tanto en los pisos como en las paredes, como en diferentes lugares. No, pero tengo que investigar un poquito más. Ese sí no me quedó. Y eso ya se viene para la siguiente semana, ¿no? El capítulo. Estuvo chido, güey. Es que, no mames, es una cadena de hechos, güey, que conllevan a una pinche tragedia, güey. Iban a quemar una iglesia. En lo particular, no se me hace nada malo que quemen una iglesia, pero... Pero no por esa razón. Pero no por un vampiro, o sea. No. Sí, güey, ¿no? ¿Qué otro relato? Fíjate, ahorita que estábamos viendo de esto, hay un capítulo en el que hablamos de la mano peluda. Ahí busquen el capítulo de la mano peluda. Ajá. Ahí también tenemos una parte que es la de la entrevista con un vampiro. Sí, que te da cierta... ¿no? Y te llega a dar cierta... Supuestamente, vamos a retomarlo así rápido, ¿no? La entrevista con este vampiro, él dice que en México existen diferentes clanes y que hay muchos vampiros. La fisionomía de un vampiro, pues es la que todos conocemos, ¿no? Una persona alta, blanca, todas esas cuestiones, ¿no? Él mismo menciona que las cuestiones, por ejemplo, de que el ajo les hace daño
o que no se reflejan en un espejo, forman parte del mismo mito creado por los vampiros para poderse proteger. Ajá. Porque tú le dices a un vampiro, ay, es que los vampiros no se reflejan en los espejos. Llega un vampiro, se para enfrente de un espejo y se refleja. Entonces el vampiro dice, ¿ya ves? Como no soy un vampiro. Pero se supone que eso es parte de lo que... Del mito que ellos mismos crearon de sí mismos para poder chisparla ante el escrutinio de la gente, Así ¿no, güey? es precisamente por todo este tipo de cuestiones como el que vimos ahorita. Hace rato, güey. ¿No? Que nada más porque se cayó y el cuerpo estaba intacto. Hay muchas razones por las que el cuerpo se puede mantener. No, incluso también por el relato anterior, ¿no? En el que van y buscan a un señor, güey. Ajá. Y lo mataron y lo enterraron, cabrón. Sí, le enterraron la estaca. Ya explicamos qué onda con lo de la estaca. Entonces, la banda suele ser bastante más salvaje que los monstruos mitológicos. Ajá. Entonces, en esta entrevista que dices, en la mano peluda, donde entrevistan a un vampiro, dice cómo ellos mismos tienen que hacer sus propias trampas para para pasar desapercibidos, ¿no, güey? Sí, él mismo dice que un vampiro tiene un tiempo de vida superior al normal. Uh-huh. O sea, no son inmortales. Lo que pasa es que son personas que llegan a vivir hasta los 120, 130 años. Uh-huh. Y normalmente sus características físicas no envejecen tanto como la edad que representan. Ah, ok. Entonces de ahí el mito de que son inmortales. Uh-huh. Entonces él mismo explica que él en ese momento, en el momento de la entrevista, tiene como 75 años. Sin embargo, se ve como una persona de 35, 40 años. Oh, está interesante. Es que ese capítulo está bueno. Y esa entrevista que hace Juan Ramón Sainz a un supuesto vampiro también está interesante porque te pone el vampiro en otro contexto, güey. Como que te lo trata de aterrizar más y está bastante chido. Entonces, visítenlo. ¿Y qué otro tienes, güey? ¿Qué otro tengo? Te tengo el de las vampiras tlaxcaltecas. Mejor conocido como las tlahuelpuchis. Ah, ya, esas creo que sí las he escuchado. Sí. Pero, o sea, no sabía que eran de Tlaxcala, aunque bueno, ya que lo mencionas, el nombre sí suena como que, ¿no? La Huelpuchis y son las vampiros de Tlaxcala, ¿no? De ahí de la tierra de los tacos de canasta. Y las Tlahuelpuchis desde la época prehispánica, la gente de Tlaxcala y los alrededores tenían miedo de algo que iba más allá de su entendimiento, ¿no? Se trataba de las Tlahuelpuchis. Este nombre viene del náhuatl que significa sahumador luminoso. ¿Y qué es un sahumador, güey? Fíjate, el sahumador son las de esas madres que utilizan en las iglesias para, sí, como que menean para aventar como el incienso, toda esa madre. Ajá. Pero esa madre es como una... hace referencia, del sahumador luminoso, hace referencia a que, por ejemplo, en los cerros es posible ver esferas de fuego flotando en los alrededores. Aquí en la Ciudad de México es muy común que eso suceda en las zonas de allá de, ¿cómo se llama? Por la zona del reclusorio, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Cuautepec. Uh-huh. En los cerros de Cuautepec o incluso en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, la gente reporta que logran ver luces o esferas que flotan alrededor del cerro, pero son esferas de fuego. Y van dejando humo, ¿no? Ajá, por eso entonces, contrario a lo que se cree, o la creencia aquí en la Ciudad de México y en muchos pueblos, es que estas esferas de fuego no tienen relación con los ovnis ni con los extraterrestres, sino que estas esferas de fuego son brujas. Ah, bueno, sí, es muy común que se hable que van a ir al cerro a apedrear brujas. Ajá, entonces pues a eso hace referencia al nombre de Tlahuelpuchis, o sahumador luminoso. Es como una especie de... Una esfera de luz que saca humo, ¿no? Con fuego que saca humo y que ronda los cerros. Aquí en la ciudad es muy común escuchar que se vio una bruja, o que la bruja viene por tus hijos, o que la bruja te atacó. Y hablan de estos pedos, ¿no? De los ahumadores luminosos. Así o tlahuelpuchis. Tlahuelpuchis, ajá. Las tlahuelpuchis, como la mayoría de los seres diabólicos, utilizan la noche para desplazarse con mayor libertad. Uh-huh. Normalmente todo esto, yo creo, tiene mucha connotación religiosa. Sí. No tiene todo que ver con la connotación religiosa, porque a final de cuentas Jesucristo es el lucero de la mañana, uh-huh. No la luz del mundo, está relacionado con la luz, y lo contrario a la luz es la oscuridad, Satanás, los demonios, todo eso. Uh-huh.
Entonces todo lo malo está siempre relacionado con la oscuridad, mientras que todo lo bueno está relacionado al lado luminoso de la vida del día, ¿no? Entonces, pues se supone que estas utilizan la noche porque son seres demoníacos para cometer sus fechorías. Además de que tienen el poder de tomar formas de animales o incluso de neblina. Ok. Una vez más, ¿no? Un ahumador. Así es. Esto ya ya que se transformen en animales, ya me parece que es cuando empieza a caer esta cuestión en la que empiezan a mezclar mitos, ¿no? Porque bien puede ser un nahual. Así es. ¿No? Después te voy a contar de los nahuales y los niveles de nahual que existen en México. Okay. Tanto los nahuales como los guay. Okay. Bueno, de eso hablaremos ya en otro capítulo. Ya después. La hora preferida de las nahuelpuchis para cazar, contrario a la creencia popular que las 3 de la mañana, estas atacan desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada. Más o menos es el horario que supuestamente tienen para atacar, ya que durante esas horas es cuando los padres duermen y dejan indefensas a sus víctimas preferidas, que suelen ser los recién nacidos. A las tlahuelpuchis, sí es cierto, ¿no? Ajá, pues el mito está, brujas, el mito está que las tlahuelpuchis, güey, secuestran, bebés y niños. Sí. No, los toman de los brazos y pues beben su sangre hasta secarlos y ya después ahí los dejan. Ese es el mito completo, güey. Ese es el mito completo. Entonces, como otra vez volvemos a lo mismo, empiezan a mezclar diferentes mitos, porque ahora ya estás mezclando a las brujas dentro de este mismo mito. Pero bueno, ¿no? Los padres que logran despertar del hechizo, porque la tlahuelpuchi llega y los padres están dormidos. Sin embargo, esta con sus poderes de, pues no sé, de bruja, les lanza un hechizo para que no se despierten a pesar de los gritos o de lo que lleguen a escuchar. El bebé y todo eso. Los padres, si llegan a lograr despertar de este hechizo y si llegan a tener suerte, van a encontrar a su bebé solamente con moretones y rasguños. Pero que aquellos que no logran salir de ese hechizo se van a topar con encontrar a su pequeña cría que ya ha perdido la vida. No manches. O sea, es nada más cuestión de tiempo entre dejarlos todos madreados y después matarlos. Así es. Entonces ahí es donde empiezan, al menos en los pueblos, a explicarte la muerte de cuna. Mientras que en unos lugares te explican la muerte de cuna como que, pues así nomás se fue a dormir y ya. No es que ese es un gran pedo que hay, ¿no? O sea, por eso se le llama muerte de cuna, porque en realidad, ¿de qué murió, güey? ¿No? Sí, o sea, literalmente el nombre hasta suena absurdo, muerte de cuna, pero es que hay muchos bebés en donde simple y sencillamente fallecen, güey, no tienen nada, güey. Ni siquiera las autopsias que les hacen dictan nada. Por eso existe el término muerte de cuna, ¿no, güey? Tal vez este mito viene de ahí, güey, de tratar de explicar por qué un niño aparentemente sano fallece. De la noche a la mañana fallece. Y el término es real, güey. Se utiliza, muerte de cuna, güey. ¿No? Y bueno, originalmente se pensaba que las tlahuelpuchis eran nahuales. Sin embargo, el nahualismo siempre está más acercado a los chamanes hombres, a los chamanes masculinos. Sin embargo, se pensaba que estas eran mujeres que habían sido bendecidas por los dioses para obtener estos poderes o estos dones especiales. Sin embargo, estas mujeres utilizaron ese don para alimentarse con sangre. Por eso la gente las empezó a comparar con vampiros. Sin embargo, a pesar de los siglos transcurridos, los habitantes de los pueblos siguen creyendo en ellas y siguen temiéndoles. Y es que su manera de actuar y todo está completamente relacionado al mito del vampiro, güey, ¿no? Sí. Atacan en las noches, tienen cierta parte de su fisionomía muy parecida. ¿Qué otra cosa? Bueno, consumen la sangre de las víctimas. Incluso se cree que las tlahuelpuchis descubren sus poderes después de su primera menstruación, que es cuando se dan a la tarea de perfeccionar el uso adecuado de la sangre. Ok, eso ya está un poco más sencillo, pero exactamente, no sé cuál sea el proceso o cómo se lleve, pero es a partir de ahí. Okay. Y a la par en ellas crece un sed de sangre que deben de saciar. Okay. Y lo que les gusta principalmente es la sangre de los recién nacidos, porque es sangre que está limpia, sangre nueva. Es nueva, güey, sí, a final de cuentas.
¿no? Entonces ya los padres se esfuerzan por proteger a los niños y han creado infinidad de artimañas, de artilugios y utensilios que utilizan para detener a las tlahuelpuchis, que van desde tener cajitas con agujas o cosas hechas de metal hasta como poner tijeras o las tijeras abiertas o poner 2 cuchillos abajo del colchón. Abajo del colchón, ¿no? Sí. Para que se alejen a las tlahuelpuchis nahuales brujas. Vampiras. Vampiras. Es que está muy chido ese mito, güey. Está muy completo, cabrón. Y eso de las tijeras yo sí lo sabía, güey. Las tijeras o los cuchillos sí, cruzados, las tijeras, ¿no, ajá. Entonces también hay una de las técnicas que utilizan para alejarlos es colocarle a la cría, al bebé, un collar de ajos o esparcir cebolla alrededor de la cuna para ocultar el aroma y las tlahuelpuchis no sepan que están ahí. Ok. Entonces ahí ya es donde empieza a entrar el mito de los vampiros del ajo. El ajo no les gusta a los vampiros. Y dentro de la entrevista que vimos con José Ramón Sáenz, habla más o menos del mismo. Y dice, pues es que a quién le gusta el ajo, güey. No es que nos haga daño, es que pues no manches, sabe feo. Ajá. Y en este caso te están utilizando lo del ajo para ocultar el aroma del bebé. Ok, está un poquito más justificado que en la entrevista de Juan Ramón Sáenz, pero está chido, güey. Y es que los paralelismos contra las tlahuelpuchis con los vampiros siguen y siguen y siguen, güey. Entre más saques cosas de las tlahuelpuchis, más lo puedes relacionar más con un vampiro que con un nahual, güey, porque el nahual es algo bastante más específico, güey. No, ya después los ataques a principios del siglo XX se empezaron a volver más comunes. Era más común el ataque de tlahuelpuchis ya no solo a recién nacidos, sino a infantes y incluso a gente ya adulta. Y entonces los pobladores empezaron a capturar a las tlahuelpuchis o a las supuestas tlahuelpuchis y las sometían a juicio, que perdían y después las ejecutaban. Bueno, las sometían a juicio y terminaban por ejecutarlas. Ya con el paso del tiempo, poco a poco se dejó de hacer. De hecho, el último registro que existe de una ejecución hecha a una tlahuelpuchi fue en 1973, güey. Ya estaba Star Wars en el pinche cine, creo. No manches. Y todavía se ejecutaban tlahuelpuches aquí en México. Sin embargo, ese relato o esa cuestión viene de rumores. No se sabe, no se tiene a ciencia cierta documentado si en 1973 se dejó de ejecutar a tlahuelpuches. Lo que es una realidad es que siguen existiendo y rondan los cerros de la Ciudad de México y de diferentes lugares de la República Mexicana. Bueno, eso es lo que se relata hasta entonces, pero representados por una esfera luminosa de la que emana vapor, ¿no? Bueno, de la que emana humo, ¿no? Está muy chido, güey. Este sí está más completo, está más entretenido. Bueno, está más interesante, güey, ¿no? Está chingón, güey. Y las tlahuelpuchis sí ya las había escuchado, güey. Son como que incluso de los mitos más populares en México, ¿no? Las tlahuelpuchis y los nahuales y los aluches, pero las tlahuelpuchis siempre ha tenido ese espacio, güey. Y tiene hasta cierto punto un poquito, como dices, mejor, se explica mejor las cuestiones vampíricas, como por ejemplo lo del ajo. Ajá, se explica un poco mejor y yo creo que los paralelismos entre las tlahuelpuchis son casi los mismos entre las tlahuelpuchis y los vampiros y también con las brujas o con lo que se habla de las brujas. Pero yo ahí sí de las brujas yo siento que se juega un poco más con los términos y las cosas, güey. Como que hay más mitos mezclados en el mito de la bruja que en el del vampiro y el tlahuelpuchi. La tlahuelpuchi. Porque solo son mujeres, ¿no? Sí. Porque inician mujeres a descubrir ese lado de ellas. Su poder después de su primer menstruación. Okay. Pero bueno, ¿qué más traes, güey? ¿No? Porque ¿cuántos relatos eran? 4, ¿no? Llevamos 4, creo. Bueno, ¿qué otro traes? Te voy a echar otro más. Yo creo que uno de mis lugares favoritos de monstruos en México. Okay. Yucatán. Mérida. Ajá, es que sí. Toda esa zona es muy rica en muchos, ¿no? De hecho, son los aluches, ¿no? Los aluches, los chaneques, el huaychivo, el cincimito, la secua. Hay un montón. Y ahorita es la niña vampiro de Mérida. La niña vampiro. Vampiro. Fíjate, lo que estaba viendo es que mucho del mito vampírico en México tiene que ver, está muy relacionado con mujeres, ¿no crees? Sí. Pero fíjate, curiosamente todo esto viene de la época colonial. Como que hay muchísimas cuestiones ahí que vienen incluso desde la conquista.
En la conquista hay relatos de que, no sé, cuando los españoles venían cruzando la selva, precisamente la selva chiapaneca, se llegaron a encontrar con seres que los atacaban, pero de una manera bestial. Y con las propias manos era posible desmembrar a los miembros del ejército español y que las balas no les hacían nada. Y que en muchas ocasiones, una vez el soldado muerto, se alimentaban de sus entrañas. Ok. Entonces, desde muchísimo tiempo viene todo Viene eso. ya todo ese mito, ¿no? No, por ahí hay un relato así cortitito que tiene que ver con el vampiro de Querétaro. Y todo esto viene después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Cuando ocurren esos lamentables acontecimientos, mucha gente de la Ciudad de México tuvo que emigrar a Querétaro a vivir porque pues la ciudad prácticamente se destrozó, destruyó, ajá. ¿no? Entonces, la gente de Querétaro, los nativos de Querétaro, no querían a los chilangos allá. Como prácticamente todo el país. Prácticamente todo el país no quiere a los chilangos. Entonces, se dice que dentro del área o las zonas del acueducto era posible ver a una persona que atacaba a los trabajadores que salían en las madrugadas. Okay. No, actualmente ya es un poco más común ver hombres y mujeres en las paradas esperando para ir a trabajar. Pero bueno, en aquel entonces... en los 80s era más común que los hombres salieran desde la madrugada. Entonces, que era una especie como de vampiro que atacaba a los trabajadores. Que ya después todo el mito se empezó a girar en torno a que era un vampiro chilango atacando a trabajadores queretanos. Bueno, ya ese conflicto entre ya los entró, estados, pues sí, ya entró, deforma el mito, ¿no? También sí. lo transforma. No, y bueno, ese es un relato cortito. Bueno, ya ahí te va lo de la niña vampiro de Querétaro. Pero sigamos con la niña vampiro, güey. Toda esta historia de la niña vampiro de Mérida ocurre en Puerto Progreso, ¿no? Allá en Mérida, Yucatán. Sin embargo, la gente recuerda o ha escuchado el relato y sabe que salió a la luz una situación más insólita que este presunto vampirismo. Aparentemente tiene muchísimas cosas más. Implica mucho más cosas que el simple mito de la niña vampiro. Así es, ¿no? Este caso ocurre en donde te dije, en 1974, con el reporte de una mujer de la colonia Mulchenchen, ubicado al oriente de Mérida. La cual acudió, un nombre muy de Mérida. La cual acudió despavorida a la comisaría de policía afirmando haber visto lo que solo podía describir como una niña vampiro. Una vez que logró recuperar la compostura, la mujer relató que mientras paseaba por un camino solitario, se encontró con una niña espectral vestida de blanco cuya mirada desorbitada enmarcaba un par de filosos colmillos. Okay. Al principio la mujer pensó que se trataba de un fantasma o un espectro, lo cual por sí mismo ya... Bueno, sí, tampoco es que te digas, ¡ay, un vampiro! No, qué alivio, es un fantasma. Pues no, también te alerta, ¿no? Pero lo que le sorprendió fue que en el momento ella dijo, bueno, pues es un fantasma, regularmente se aparecen, pasan y ya. O sea, sí es algo de temor, pero no te hace nada. Sin embargo, logró ver cómo esta niña de la mandíbula sacaba 2 colmillos y se acercaba hacia ella. Y fue lo que causó el terror en esta mujer, obligándola a retroceder sus pasos y correr hacia la comisaría. Es que sí, güey, ¿no? Yo creo que es muy distinto ver algo pasar por enfrente de ti, ya puede ser cualquier cosa. Pero que esa cosa que estás viendo se acerque a ti, cabrón, y luego con un pinche aura amenazadora, sí se te hace chiquitín y estás corriendo a la chingada de ahí, ¿no? Ella dice que al principio, cuando vio al fantasma, se espantó, pero ya cuando ella se empieza a acercar, como que intentó preguntarle si andaba perdida o algo. Ya había visto los colmillos y todo, pero de repente la niña empezó a soltar como gruñidos guturales. O sea, algo así tenebroso, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue voltearse, dar la vuelta y correr. Sin embargo, lograba sentir como la niña soltaba mordidas, porque la traía prácticamente en la espalda. ¡Qué maldito horror! Sí. No, la traía prácticamente en la espalda y pues se logró escapar, no sé exactamente en qué parte iba caminando, pero logró escapar hasta que llegó a la policía, que es donde se escondió. A partir de ahí es cuando se empiezan a registrar los diferentes reportes de la niña vampiro en Mérida y en Progreso, en Ciudad Progreso. Fue suficiente con que el relato se hiciera de conocimiento público
para que de la noche a la mañana se reportaran nuevos avistamientos de la presunta niña, la cual era descrita como una niña menor de 12 años, con la mirada perdida, colmillos. En esta ocasión ya describían a los colmillos que tenían rastros de sangre, y con un batón blanco con rastros de sangre, algo que la primera víctima no reportó. Ajá. ¿No? Pero ya puede ser parte del mito también. Ajá, puede ser parte del mito. El miedo corrió como pólvora, sobre todo en las colonias Castilla Cámara y Melitón Salazar, también en la Mercedes Barrera de ahí de Mérida. Quienes son de ahí de la zona, pues supongo que, por allá, que conocen ahí la zona. En Puerto Progreso, fue donde además un camionero juraba que la niña vampiro le había pedido un ray, le había pedido un aventón, y que la había visto ahí por la zona de los malecones en la noche. Okay. Entonces el chofer se asombró porque al ver a una niña pequeñita pidiéndole un ray. Está muy raro, güey. Entonces, ya lo habíamos hablado en el otro capítulo, güey, ¿no? El del niño que se convertía en perro. Pues era muy raro ver a un niño en una carretera pidiendo ray, güey. Entonces cuando el chofer se acerca, ve a la niña y lo mismo, aquí sí concuerda con lo que la primera víctima relató. Vio y pensó que era algo espectral, que era un fantasma. Sin embargo, vio cómo brotaban los dos colmillos y es cuando pisó el acelerador y vámonos. Y vamos a la chingada, ¿no? Pero fíjate qué tan interesante está toda esa zona, güey, que consideran como algo hasta cierto punto normal o no tanto de alarma el ver un fantasma, güey. Es que toda esa zona del sur de México está llena de un chingo de mitos bien cabrones, güey. ¿No? Sí, yo creo que un día hay que dedicarle un capítulo nada más a hablar de puros mitos de allá, güey. Porque yo creo que esos están muy chingones, güey. Y están muy normalizados, güey. Yo he escuchado historias que dicen, ay, ten cuidado, porque esa cosa que está ahí es un chaneque. Y ya cuando lo ven mejor, no, es una lucha. Sí, es así de raro, ¿no? Toda esa región, güey. Yo también tengo conocidos que han estado bastante tiempo por ahí y te hablan, o sea, tengo conocidos completamente escépticos, igual que yo, que te hablan que pues de repente pues les toca caminar por la selva, por todas esas partes, y dicen, es que hay cosas que no puedes explicar, güey. Hay cosas que tu escepticismo no da para darle una explicación a lo que te está pasando alrededor mientras caminas por los parajes, güey. Y es algo muy interesante, pero bueno, sigue, ya nos estamos entreteniendo. Bueno, ahora en algo que yo te podría decir que es muy México. Ajá. A pesar de las múltiples historias y reportes de la aparición de la niña y especulaciones, se hizo una campaña para tratar de capturar a la niña vampiro. Ok. Y al final, después de unas 2 semanas, ahí mismo en Puerto Progreso, lograron capturarla. O sea, sí la capturaron. Capturaron a la niña vampiro. Ahí ya me está empezando a dar miedo, güey, porque estamos hablando, bueno, si hablamos de un espectro, o si hablamos de un ser mitológico que es una niña, pues va, güey, ahí se queda, ¿no? Podría ser parte de la ficción, güey. Pero si me dices que las personas capturaron una niña a la que creen que es vampiro, ¿sabes? Si ya me está empezando a dar miedo. En el relato anterior, güey, se cayó un ataúd y casi queman una iglesia, güey. Aquí por eso ya me está ahí empezando a decir, rayos, esto no va a tener un buen final. Sigue. Pues resulta que no era más que un adolescente con problemas mentales. Sí, güey. Muchas veces se ha hablado de eso, ¿no, güey? Y tenía un padecimiento, tenía problemas para dormir y tenía gingivitis, lo que provocaba que le sangrara la boca. Uy, qué horror. ¿No? Y como te digo, en lo que podría parecer que es muy de México, los familiares ya habían reportado la desaparición de la menor. Sin embargo, las autoridades, como es muy común en México, les valió madres, dijeron, se fue con el novio. Ay, pero estaban reportando una niña que sufría sus facultades mentales. Y no era una niña de 12 años, era una niña de 17 años. Ajá. Que por su retraso mental y sus problemas que tenía, aparentaba tener menor edad. Ajá. Y entonces, la autoridad... y su su falta de entendimiento del lenguaje o su falta de comunicación, ajá, hacía que se espantaran las personas, güey. Es que es obvio, güey. ¿Ves una niña en un lugar apartado
y esa niña no se puede comunicar contigo y la ves sangrando de la boca, ¿qué haces, güey? Te largas, Ajá. ¿no? Ay, pero bueno, todo Entonces, este pues, mito termina así, güey. Y como es costumbre, a la autoridad no hizo nada hasta que la sociedad se unió y fueron ellos los que lograron dar con el paradero de esta niña vampiro. Ay, bueno. Bueno, al menos ese tuvo un final un poquito más terrenal, güey. Sonaba más cabrona la historia. Sí, esta historia pintaba que sonaba algo más chingón, güey. Ajá. Pero terminando siendo algo bastante terrenal. Lo cual también está padre, güey, porque sí aumenta el mito, güey. ¿No? Y si no nos quedamos con el hecho de que, ay, siempre pasa algo bien cabrón, ¿no? Siempre es algo así inexplicable. No, también hay cosas que tienen una completa explicación, güey, pero que forman parte de un mito, güey, y está muy chingón. Ajá. Y pues es lo que te traigo esta semana. Está muy chido. Estos fueron relatos de vampiros en México, ¿no, güey? Está muy chingón. Vampiros en México. Vampiros en México, dejémoslo así, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Al parecer cada domingo vamos a estar haciendo un live para que nos acompañen, para que nos hagan sus preguntas. Y también les recordamos que estamos planeando un capítulo en el que vamos a hablar sobre historias paranormales o de encuentros con seres poco probables de nuestro auditorio, para hacer un capítulo de eso y convivir más con ustedes. Búsquenos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, como el Podcast Perdido. Es así es. Nosotros fuimos el Podcast Perdido. Nos vemos la próxima semana. Bye.